El 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos fue empujado a la Segunda Guerra Mundial después del ataque sorpresa a Pearl Harbor. El ataque, llevado a cabo por el ejército japonés, dejó un impacto devastador en la base naval estadounidense, y resultó en la pérdida de numerosas vidas y barcos. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas razones detrás de la decisión de Japón de atacar Pearl Harbor? Para comprender las verdaderas motivaciones detrás del ataque, primero debemos profundizar en el contexto histórico previo a ese fatídico día. A principios del siglo XX, Japón había atravesado un periodo de rápida modernización e industrialización, posicionándose como una potencia importante en el este de Asia. Sin embargo, a pesar de su nueva fortaleza económica, Japón enfrentó varios desafíos. El país tenía recursos naturales limitados, como petróleo y caucho, que eran esenciales para sus industrias y operaciones militares. Esta dependencia de recursos importados se convirtió en una vulnerabilidad para Japón. En un esfuerzo por asegurar estos recursos y expandir su influencia, Japón se embarcó en una serie de campañas militares en la década de 1930. La invasión de Manchuria en 1931 y la posterior ocupación del noreste de China proporcionaron a Japón valiosos recursos y ganancias territoriales. Sin embargo, las acciones agresivas de Japón en China provocaron la condena de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos. Junto con otras potencias occidentales, implementaron sanciones económicas contra Japón en protesta por sus políticas expansionistas. Estas sanciones económicas afectaron gravemente la capacidad de Japón para asegurar los recursos que necesitaba. En particular, impusieron un embargo a los recursos clave, incluidos el petróleo y el acero. Esto exacerbó aún más la escasez de recursos de Japón, y aumentó las tensiones entre los dos países. Con su situación económica deteriorándose y la necesidad de recursos volviéndose crítica, el gobierno japonés enfrentó una decisión difícil. Podrían negociar una resolución pacífica con Estados Unidos o tomar medidas más drásticas para asegurar los recursos que necesitaban desesperadamente. Es en este contexto que tomó forma la decisión de atacar Pearl Harbor. Al lanzar un ataque preventivo contra la flota del Pacífico de Estados Unidos, Japón pretendía paralizar las capacidades militares estadounidenses en la región y asegurar su acceso a los recursos del sudeste asiático. El ataque a Pearl Harbor fue meticulosamente planeado y ejecutado por el ejército japonés. Su intención era destruir o incapacitar a los acorazados, portaaviones y otros activos navales estadounidenses estacionados en Pearl Harbor. En esa fatídica mañana del 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses llevaron a cabo un asalto aéreo sorpresa a Pearl Harbor. El ataque infligió graves daños a la flota del Pacífico de Estados Unidos, hundiendo o dañando numerosos barcos y destruyendo cientos de aviones. El ataque a Pearl Harbor logró su objetivo inmediato de incapacitar a la flota del Pacífico de Sin embargo, también tuvo consecuencias no deseadas para Japón. El ataque unió al público estadounidense previamente dividido, y llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial como combatiente activo. Después del ataque, la decisión de Japón de lanzar el asalto a Pearl Harbor fue recibida con conmoción y condena por parte de la comunidad internacional. El ataque fue ampliamente visto como un acto de agresión y una violación de las normas de guerra establecidas. El ataque a Pearl Harbor cambió para siempre el curso de la historia, lo que llevó a que Estados Unidos se convirtiera en un actor clave en la Segunda Guerra Mundial y, en última instancia, contribuyera a la derrota de las potencias del eje. También destacó las consecuencias devastadoras de las acciones militares agresivas y la importancia de las soluciones diplomáticas. La verdadera razón detrás del ataque de Japón a Pearl Harbor tenía sus raíces en su desesperada necesidad de recursos y su creencia de que un ataque preventivo aseguraría su futuro. Sin embargo, el ataque tuvo consecuencias de gran alcance, sirviendo como catalizador para la entrada de Estados Unidos en la guerra y, en última instancia, conduciendo a la derrota de Japón. Las secuelas del ataque a Pearl Harbor resonaron en todo el mundo. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Japón se enfrentó a toda la fuerza de las potencias aliadas. La guerra en el Pacífico se convirtió en un conflicto brutal y sangriento, marcado por feroces batallas y la implacable búsqueda de la victoria. El ataque a Pearl Harbor no solo cambió el curso de la guerra, sino que también tuvo profundos efectos en las vidas de civiles y soldados por igual. En Estados Unidos, el ataque movilizó a la nación y provocó un sentido de unidad y determinación para derrotar a las potencias del eje. Los estadounidenses de origen japonés que vivían en Estados Unidos enfrentaron discriminación y prejuicios generalizados después del ataque. Muchos fueron sometidos a campos de reubicación e internamiento forzosos, independientemente de su lealtad al país. Fue un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos que marcó para siempre las vidas de los estadounidenses de origen japonés. La guerra en el Pacífico continuó, con ambos bandos decididos a tomar ventaja.
Estados Unidos lanzó una serie de contraofensivas, haciendo retroceder gradualmente a las fuerzas japonesas. Desde batallas como Midway y Guadalcanal hasta la campaña de isla en isla, los aliados persiguieron implacablemente su objetivo de liberar el Pacífico. Mientras Estados Unidos y sus aliados luchaban por liberar el Pacífico, Japón enfrentaba numerosos desafíos. El ejército japonés, extendido a través de vastos territorios, luchó por mantener su control sobre las áreas conquistadas. La falta de recursos y la amenaza constante de los ataques aliados pasaron factura al esfuerzo bélico de Japón. A medida que la guerra se prolongaba, la situación de Japón se volvió cada vez más desesperada. La combinación de bombardeos aliados, escasez de recursos y el avance implacable del ejército de los Estados Unidos ejerció una inmensa presión sobre el gobierno japonés y sus líderes en tiempos de guerra. En 1945, Estados Unidos desató una nueva y devastadora arma sobre Japón. El 6 de agosto, se lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, lo que provocó la muerte de unas 140.000 personas. 3 días después, se lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, matando a aproximadamente 70.000 personas. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki conmocionaron al mundo, y demostraron el aterrador poder de las armas nucleares. También llevó a Japón al borde de la rendición completa. Ante la devastación causada por las bombas y el potencial de mayor destrucción, los líderes de Japón comenzaron a considerar la rendición. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito se dirigió al pueblo japonés en una transmisión de radio, anunciando la rendición de Japón. La ceremonia oficial de rendición tuvo lugar el 2 de septiembre a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente llevaron a la derrota de Japón y al final de la guerra. Las consecuencias del ataque fueron de gran alcance, dieron forma al mundo de la posguerra, y remodelaron la forma en que las naciones abordan los conflictos y la diplomacia. Las lecciones aprendidas del ataque a Pearl Harbor siguen resonando hoy, recordándonos la importancia de fomentar la paz y la estabilidad entre las naciones. Sirve como recordatorio del devastador costo humano de la guerra, y la necesidad de un diálogo abierto y resoluciones pacíficas de los conflictos. Mientras reflexionamos sobre las verdaderas razones detrás del ataque a Pearl Harbor, nunca debemos olvidar las vidas perdidas, y los inmensos sacrificios realizados durante la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones del pasado deben guiarnos en nuestros esfuerzos por construir un mundo mejor y más pacífico para las generaciones futuras.